Pueden tomar sus asientos. Qué lindo es la presencia del Señor. Buenas noches a los que nos visitan por primera vez, que sean bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que han llegado de vacaciones, de viaje. Espero que hayan descansado, renovado sus fuerzas para este 2023, que tenemos un año de muchas hazañas. Es un año donde vamos a cruzar el Jordán y de ahí en adelante va a haber un tiempo de conquista, ¿no es cierto? Así que, espero que hayan venido con fuerzas. Aquellos que estén de vacaciones, viéndonos en las redes, también le mandamos un fuerte abrazo, que Dios los esté bendiciendo, también en el regreso, que puedan volver descansados, con fuerza. Y bienvenidos a todos los que están acá presentes en esta noche. Hoy vamos a hablar nuevamente, no es que me dio fiaca de buscar un título y utilicé el mismo de la semana pasada, sino que es tan lindo lo que Dios está haciendo y tanto lo que habló la semana pasada a través de nuestro hermano Reggie. O sea, no voy a repetir el sermón, si bien es el mismo título, pero es tan profundo, tanto contenido para seguir hablando de lo que veníamos hablando. Y lo que sigue ahora, destaco los mismos principios que Reggie dijo, para cruzar el Jordán, ¿se acuerdan que dijo, hace falta disciplina, como de mañana estaban disciplinados para levantarse, para buscar la presencia del Señor? Hacía falta santidad, como santificarnos es lo que nos permite también cruzar el Jordán, santificados, porque mañana Dios hará maravillas. Después habló de que la presencia del arca, Dios estaba en ese arca, y cómo cuidar la presencia de Dios, cómo seguir detrás de ella, la reverencia hacia eso. Y luego, con el ejemplo de que Jesús en el tiempo de él, también otra vez el Jordán allí es bautizado, ¿no es cierto? Entonces, todos estos puntos nuevamente los encuentro ahora después del cruce del Jordán. Entonces, ¿qué es lo que sucede acto seguido después de que cruzan el Jordán? Un desafío. Cruzan el Jordán y enseguida, como diría tal vez alguno de los evangelios, de repente, ¿no es cierto?, viene la acción, un muro. ¿Pero cómo? Ahora cruzamos el muro y ahora viene un desafío. Al cruzar el Jordán, enseguida va a venir el desafío, enseguida va a estar ese muro. Entonces, por ahí tal vez si lo tuviese que titular es cruzando tu Jordán y haciendo que los muros, como cantábamos hoy, los muros caigan. Entonces, los mismos principios los vamos a estar también, se van a estar repitiendo, no vamos a hablar sobre ellos sino otras cosas, pero lo mismo, la disciplina, la santidad, el arca con la presencia de Dios y el Jordán de nuevo abriéndose. Entonces van a estar las mismas cosas ahora, ¿para qué? Para enfrentar un muro. Entonces, ese Jordán en algún momento que se abrió de forma sobrenatural, se cierra. Queda el pueblo en un valle. ¿Qué les recuerda esto? Muy parecido cuando salen de Egipto, ¿no es cierto? El mar enfrente, los egipcios persiguiendo, y ahora quedan entre medio. Acá lo mismo, ya el Jordán se cierra y hay una muralla, pero hay que conquistar. Entonces ahora viene un tiempo de conquista. Una vez que cruces el Jordán, con esos requisitos que dijimos, que Reggie marcó bien y que los tenemos apuntados, ahora viene el tiempo de conquistar. Entonces, por eso tomé estos versículos de Josué 3 y 3 al 4, que fueron los que vimos en parte, ¿no? Porque era extenso, y están totalmente unidos a esos que están en capítulo 6, vamos a seguir con Josué. Y vamos a la palabra de Dios a releer esos capítulos que están en Josué 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos,
y no os acerquéis a ella. Entonces, ¿qué vemos acá en el 3 y en el 4? El arca. Y el arca que dijimos que era la presencia de Dios, la reverencia hacia la presencia de Dios. El arca, para cruzar el Jordán, iba adelante. Y no solo que iba adelante, sino que se mantuvieron los sacerdotes, los levitas, en medio del Jordán hasta que todo el pueblo atraviesa en seco. Entonces, ¿qué fue que los hizo cruzar? Esa presencia de Dios. El arca representaba, el arca del testimonio, como dijimos, estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, era la presencia de Dios, estaban los testimonios, estaba el arca del testimonio, del pacto. Entonces, nuevamente, ahora vemos, otra vez, vamos ahora a Josué 6, del 8 al 9, y es esto lo que hizo que los muros se derribasen. También los mismos puntos anterior que venimos hablando, que Reggie ya nos habló, la disciplina, porque se levantaron temprano, acá vuelve a suceder lo mismo, el arca, la presencia de Dios, se santificaron, que ahora vamos a ver qué sucede en los capítulos anteriores, y vamos a leer Josué 6 y 8 y 9. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 7:8. Y así Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante, ¿de qué? Del arca de Jehová. Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca de Jehová los seguía. Nuevamente vemos entonces, a la hora de enfrentar esas murallas, el arca. ¿Y el arca qué dijimos que representaba? La presencia de Dios, la reverencia. Entonces, para cruzar el Jordán, estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Ahora, para que esos muros caigan, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Estar con el arca y caminar detrás de ella. Entonces, por eso vemos que está muy ligado, y quería seguir con esto, la segunda parte, porque para conquistar y para que esos muros caigan, el arca y la presencia de Dios es la que tiene que ir delante. No va a ser por un esfuerzo humano, es decir, el río no lo cruzaron con un yate, con un ferry, ingenieros que hicieron un puente, no lo hicieron de forma natural, ¿no es cierto? Con balsas, en fin, con un ingenio humano. El muro no lo iban a poder derribar o no tenían los elementos porque venían de atravesar todo el desierto, entonces no lo iban a hacer tampoco con catapultas, con bombas que no había. Era el arca la que tenía que ir delante para que eso realmente se derribe. Para que ese muro caiga, el arca iba adelante, y el arca es la presencia de Dios. Y los levitas, los sacerdotes y el pueblo en silencio. Entonces vemos estos puntos, ¿no es cierto? Para que los muros se derriben, el arca y la presencia tiene que estar. ¿Y qué pasa entre el capítulo 3 y el 6? Hay algo importante. Obviamente, por razones de tiempo no leeríamos todo, pero seleccioné sí como muy importante en capítulo 4 y 5 estos sucesos que hacen que el pueblo de Dios cruce el Jordán, y antes de que esos muros caigan, ocurre algo también muy importante en ese tiempo. Capítulo 4, yo les leo: 12 piedras son tomadas, 4 versículos 5 y 7. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán, versículo 7, que las aguas del Jordán
fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Acá encuentro en el capítulo 4 lo que hacen después de que el Jordán se abre y divide las aguas. Bueno, dice Josué, van a agarrar los sacerdotes y van a tomar del medio del río 12 piedras, una por cada tribu, o sea 12, ¿no es cierto? Igual que los apóstoles, vemos también ese número ahí de esas 12 tribus, los 12 apóstoles, las van a agarrar y al terminar, cuando se cierre el Jordán, las van a poner en el borde y las van a poner de forma conmemorativa. Entonces, esto me lleva a pensar cuántas marcas en nuestras vidas ha dejado Dios, cuántas marcas nos pueden quedar a nivel físico. Por ejemplo, a mí me ha pasado, me acuerdo, en el 2017, pueden ser marcas en el alma, marcas físicas, pero Dios quiere dejar una marca espiritual y quiere hacer esos actos conmemorativos. Me acuerdo en el 2017, fue un año bastante duro donde mamá partió con el Señor, ¿no es cierto? Eso fue en febrero y era un año pero muy, muy, muy intenso, digamos. Esa puede ser una marca que realmente me quedó en el alma, por así decirlo, pero Dios se encarga después de ir sanándola con el tiempo. Dios se encarga de sanar las heridas. Y al poco tiempo, en ese momento tenía un vivero, tenía el comercio, y había sucedido lo de mi mamá, mi papá a cargo, un montón de cosas encontradas. Y me acuerdo una semana que andaba, ¿cómo voy a hacer para pagar cosas? ¿Cómo voy a hacer? Un momento de ansiedad, ¿no es cierto? Muy andando en la vorágine, y cuando un día te lleva a otro, y te metes en esa rueda, y andaba muy apurado, acelerado, pensando un montón de cosas. Eso fue a los 2 meses, me acuerdo que se acercaba la Pascua, y me pasa un accidente con una máquina por no apagarla, por andar en ese acelere, y tengo un accidente en el dedo, y por poco lo pierdo. Bueno, me lo tuvieron que coser, y me dice la doctora, bueno, vamos a intentar recuperarlo, pero si no, en un momento, si se infectaba o pasaba algo grave, lo iba a perder. Y eso me enseñó, esa es una marca que cuando miro mi mano y la miro y ando acelerado, ando en esa vorágine con problemas, bajemos. Ese día la máquina no me anduvo bien, quedó como en marcha, y por apurarme a acelerar algo, por querer apurarte, a veces pasan los accidentes en ese andar. Pueden ser accidentes que uno vas caminando y se cayó una maceta del tercer, bueno, cosas que... Pero en este caso hice algo retrospectivo, dije, bueno, esto sucedió porque estaba realmente ansiado, estaba afanado, y hoy cuando miro realmente me quedó el dedo un poco machucado, pobre, pero quedó bien, gracias a Dios no lo perdí. Bueno, cuando ando ansioso, cuando ando preocupado, acelerado, bajemos, porque es ahí también donde pasan los accidentes, y no pasan porque es un accidente propiamente dicho, sino que pasa porque andás acelerado, andás en otra sintonía, andás a full, dejás, que dice el Señor, echa toda vuestra ansiedad delante de Él y empezás a cargar ansiedades con tu fuerza. Entonces eso me lleva a recordar siempre que miro, estoy ansioso, eso es una marca física que nos puede quedar por un accidente, ¿no? El apóstol Pablo dice, llevo las marcas del Evangelio, que eran los azotes, eran las traiciones, eran un montón de cosas, los golpes. Pero acá dice que el Señor les manda, a través de Josué, hagan una marca, hagan esto, que digan, el Jordán se abrió, y pongan esas piedras, ¿para qué? Para que haya una marca espiritual. Que cuando sus hijos vean esas piedras digan, ¿qué pasó acá, papá? ¿Qué pasó acá, abuelo, los hijos de sus hijos? Esto fue una marca, esto es una señal, es un acto conmemorativo de que Dios frenó las aguas del Jordán, de que pasamos en seco, los levitas mantuvieron el arca, que es la presencia de Dios, ¿y qué pasó? Y cruzamos a la tierra prometida, que es Canaán. Entonces, como señal de eso, entonces a Dios le gusta que hagamos señales, que las tengamos, ¿no? Como acto conmemorativo. Eso me llevó a recordar en sillas donde hoy están sentados ustedes, nosotros por fe. Me acuerdo que cuando no teníamos nada, dijimos, cada uno va a pagar su silla y una más para invitar a alguien más. Y éramos poquitos, éramos un puñado cuando nos mudamos acá. El que pueda pagar más, lógicamente, o como acto de fe, 4, 5, 6, mejor. Pero hicimos ese desafío, me acuerdo, cuando nos mudamos acá. Entonces, como señal, nos movimos en fe, porque éramos pocos, pero sabíamos que si uno invitaba a otro, este lugar se iba a llenar.
Entonces esas sillas cuando la veo me lleva a recordar ese momento que dimos ese paso en fe como acto conmemorativo. Entonces lo que debemos hacer es señales para que después recordemos lo que Dios hizo. No señales negativas de las cosas feas que nos pasaron, porque la palabra de Dios dice, no traigas a memorias las cosas pasadas y las cosas antiguas. Entonces, ¿cómo estás recordando? ¿Qué acto conmemorativo que hizo Dios en tu vida estás teniendo enfrente, lo estás poniendo como piedra para que tus hijos, estás como propiciando un ambiente para que tus hijos vean y digan, papá, ¿qué es eso? Bueno, esto fue cuando el Señor hizo esto, esto y esto. Entonces empezás a generar un ambiente y eso te hace responsable, papá, mamá, padre espiritual, de generar y propiciar para la generación que sigue todo el ambiente de cosas que hablen de Dios. Entonces, ¿qué está hablando alrededor tuyo? ¿Qué piedras estás poniendo? Entonces, cuando veo mi mano y veo esa marca, fue lo que hice. Pero a mí me gusta ver las marcas que hizo Dios. Y hoy salía apurado y lo hice para traer una ilustración. Y dije, ojalá que no se me rompa. Lo pongo en la mochila, me queda medio abierta y se me rompió la ilustración. Por eso está acá. Y esta es una marca. Yo les dije que en el 2017 tuve una marca del dedo, la marca de la pérdida de mi madre, pero está en la presencia de Dios, la marca de mi sobrina divina que nació, un montón de cosas, recuerdos lindos. Y en medio de ese año turbulento, venía un viaje, si mal no recuerdo, en agosto, si alguien se acuerda, fue Lucio, Diego, Johnny. Y yo ya era un año difícil, pero dije, yo me había propuesto ir a África de nuevo, volver como segunda vez. Y fuimos 20 y pico de días, fuimos con la pastora y ahí vamos a lo del acto conmemoratorio. Y la pastora después nos tenía que llevar a Maputo, a la capital de Mozambique, y ella tenía que ir. Nosotros íbamos a estar en la provincia de Inhambane, en el medio de Mozambique, y ella tenía que ir al centro norte, a otro lugar, a otra provincia, que se llama Mindú, y ahí tenía que ir a cruzar un Jordán. Y ella cuando volvió de ese viaje, nosotros estuvimos 20 días en Mindú, nos acerca al aeropuerto de Maputo, nos deja, y ella queda con una amiga marplatense, al igual que la pastora es de Mar del Plata, y de ahí viajan en otro avión a donde todavía no está lo que hoy es la base misionera. Y el pastor la estaba esperando acá, me acuerdo, eso también habla de lo que es un hombre con visión. Y la pastora lo llama, si me están mirando se debe estar riendo, lo llama, Gustavo, ¿sabés qué? Estamos a punto de obtener el terreno. Y Gustavo le dice, ya sé, estoy hablando con los arquitectos y estoy diseñando lo que Dios va a hacer. ¡Wow! Eso, miren si no es fe. Y la pastora cuando vino después de ese viaje, pastora, si tienen otro de esto que sobre, es un frasquito de vidrio con la bandera de Mozambique y que tenía tierra. La tiene ahora, me quedo en casa y tengo que barrer, por cierto. Tiene tierra roja, que es tierra donde hoy tenemos el terreno. Entonces a esto le puedo llamar acto conmemorativo. Puedo llamar a lo que fue un recuerdo, pero ahora cuando lo veo, bueno, lo veo medio roto, pero me lleva a recordar cuando no había nada. Me lleva a recordar cuando ella por fe soñaban, ya estaba el proyecto y no había nada. Y en cuestión, ¿saben qué? Prácticamente de ese mes que ella estuvo con la otra amiga marplatense, se pudo firmar el terreno. Estamos hablando, ¿saben qué? De un país sumamente burocrático, donde hacer un trámite te lleva una semana, un mes, 2 meses, un año. Entonces se pronosticaba que ese terreno tarde aproximadamente 5 años. Y en solo el tiempo de un mes que estuvo ella, vino, nos trajo la tierra. Iglesia, esta tierra es nuestra. Iglesia, acá tenemos el contrato por ¿cómo se llama? La escritura y tenemos nuestro terreno. Entonces cuando veo esto, es ese acto conmemorativo que me lleva a recordar. Y hoy de acá a menos de un mes está volviendo Lucio, está viajando Sofi, Damaris. Entonces esos son los actos que me refiero. Esos son. Pero eso se puede romper, porque en la ilustración le iba a decir, bueno, eso se puede romper y pasó. Y ya no lo tengo más. Pero quedó algo marcado en nuestro espíritu. Quedó marcado en el carácter espiritual de ella. Y cuando ella hablaba y transmitía eso, los que tienen buen corazón,
lo toman y lo reciben. Los que están endurecidos lo toman como una cosa más, como casualidad. Pero nosotros con el corazón abierto, los oídos abiertos, lo que había hecho era testimonio vivo, lo tomás, lo empezás a, no sé si me entienden, lo empezás a alimentar, te empezás a alimentar y a nutrir de esa experiencia. Entonces la transmitió y la comimos, se hizo carne en nosotros. Entonces es un poco eso, hacer algo vivo. Entonces esto puede perder el valor porque se cae y se rompe. Esas piedras tal vez vengan un pueblo que sea vandalista y se las rompan y no estén más. No sé si seguirán estando hoy en el Jordán, pero algo pasa en el carácter, algo pasa en tu espíritu, que ya no sos el mismo y lo podés transmitir, porque está en tu carácter espiritual, es tuyo. Entonces, así como a mí me falta parte un dedo, eso es mío, bueno, no lo tengo más, bueno, eso es mío, eso es carácter, eso es algo nuestro. Entonces, esos actos conmemorativos, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para aquellos que ven como testigo, como testimonio alrededor tuyo? ¿Estás generando esas piedras que cuando otros pasen te pregunten, ¿qué hizo acá el Señor? Y puedas decir, hizo esto, esto y esto, que lleven al recuerdo y a la memoria de lo que Dios hizo. Entonces veo ese punto entre la transición de que cruzan el Jordán y se están preparando para que los muros caigan. Dios les dice, hagan esto, no se olviden. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia de olvidarnos. Cuando pasamos las pruebas, ¿cuánto? Por más que a veces hice esto, los pensamientos negativos y fue cierto lo del Jordán, y fue cierto lo de Af. Entonces, viendo, visualizando, teniendo algo, sí, Dios lo hizo, no fue un sueño, es algo real. Entonces también nos lleva a hacer memoria de lo que Dios hizo. Entonces, ese olvido que tenemos siempre, o recordar cosas malas, empezar a recordar cosas buenas que hizo Dios a favor a favor tuyo, a favor de su propósito, a favor del pueblo, a favor de su reino. Entonces ese punto es muy importante. Hacé piedras, hacé esas señales que indiquen que Dios abrió las aguas. Amén. ¿Qué más pasa? Capítulo siguiente, en el capítulo 5. Una vez que hacen esto, pisan en seco y ya las aguas se cierran. Vimos todo el capítulo pasado que se habían abierto, que los levitas estaban con el arca y de forma sobrenatural. Ahora, una vez que toman esas piedras, las ponen ahí en Gilgal como acto conmemorativo, ya todo el pueblo había cruzado, los sacerdotes también, las aguas nuevamente se cerraron. El Jordán se cerró. El paso hacia querer volver atrás, al igual que cuando se abre el mar en Egipto, ya no está más. Ya no hay retorno hacia atrás. Ya ahora es el camino hacia adelante. Y hacia adelante siguen esas murallas. Hacia adelante sigue Jericó enfrente. Pero Dios ya empieza a hacer y advertir. Acá ya saben qué pasa ahora. Una generación nueva empieza a entrar. Una generación nueva que no había sido circuncidada. Ahora, en el capítulo 5, se produce la primera circuncisión después de la segunda en realidad. La primera es cuando salen de Egipto, pero toda esa generación muere. Y ahora otro hecho más. Circuncidan a todos antes de ir a conquistar Jericó, son circuncidados. Después, si tienen tiempo, mañana pueden leer todos estos capítulos que realmente son para seguir nutriéndose. Y en el 5 y 6, vamos a leer qué sucede. Todo el capítulo sucede que pasa la circuncisión, ¿no es cierto? Josué 5 y 6. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. 2 generaciones. Acá
Lo que pasa es, y veo, es una transición. Ahora Dios empieza a hacer, en su plan estratégico de guerra, en su plan de reino, una transición hacia los que están viniendo. Entonces, los que habían sido circuncidados cuando salen de Egipto, para aquellos que no se acuerdan, Moisés manda a 2 espías a Jericó 40 años antes, y esos espías, cuando vuelven y hacen todo el resumen de lo que habían visto en la tierra de Canaán, 10 dicen, hay muros gigantes, está lleno de hombres gigantes y nos van a destruir, nos van a comer, no vamos a poder conquistar. Pero Josué y Caleb, de toda esa generación que sale de Egipto, de la esclavitud, dicen, no, la tierra es buena, tierra donde hay frutos, tierra que fluye leche y miel, y los vamos a comer como pan. Entonces dice que el pueblo quiso tomar piedras y apedrear a aquellos que vieron en fe, aquellos que realmente le creyeron a Dios. El pueblo se le puso en contra para apedrearlos. Pero ¿qué agarra el Señor? Dice, bueno, aquella generación que no fue obediente van a morir en el desierto, porque no me creyeron, no quisieron ir a conquistar, se rebelaron contra mí, hablaron mal encima de sus consiervos, de aquellos que están viendo, y van a morir en el desierto. Toda esa generación en 40 años murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron y no aceptaron lo que Dios ya estaba dando. Vayan y conquisten. Ahora Josué y Caleb, me acuerdo de aquella prédica que el pastor nos compartió, tenían un espíritu diferente. Entonces Josué y Caleb, que realmente vieron las cosas de Dios, dice, los vamos a comer como pan. Bueno, y ahí nace la promesa y Dios le dice, toda esta generación va, pero Josué y Caleb, por cuanto tuvieron un espíritu diferente, van a entrar a la tierra prometida. Entonces, una vez que cruzan el Jordán, ¿quiénes quedan de esa generación? ¿Quién se encarga ahora de dirigir todo ese ejército y circuncidar? Josué. Y a su lado también estaba Caleb. Entonces, aquellos que no quisieron ir a conquistar, perecieron en el desierto. Pero Josué y Caleb, que estaban dispuestos a tomar todos los frutos de la tierra, a esa tierra que fluye leche y miel, a aquellas conquistas que Dios ya las había dado, estaban dispuestos y estaban con ese corazón, estaban con ese hambre, prevalecieron. Y se cumplió la palabra de Dios, lo que había dicho 40 años. Todos prevalecieron en el desierto, no pudieron cruzar el Jordán. Y ahora, este punto importante, hay una generación que viene detrás, hay una generación nueva, hay una generación que acá puse unas palabras y que pensaba en esto, no cuestiona, no murmura, no tiene duda, es obediente, no se pone en rebeldía. Entonces esta generación dice, bueno, vamos a ir. Y Josué se encarga de circuncidar a toda esa generación nueva que está a punto de entrar o ya casi en los límites de la tierra prometida y a punto de ir a conquistar ese muro gigante que es Jericó. Entonces esa generación es obediente. ¿Y qué nos está diciendo esto, iglesia? Que hay una generación que viene detrás nuestro, una generación que no va a murmurar, una generación que tal vez no vio en el desierto o de Egipto, no vio los grandes milagros, pero sabe, escuchó, es una generación que cree, es una generación que ya está dispuesta a conquistar. Entonces está la hazaña, está el desafío de pasarle la posta a esa generación. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que circuncidar. La circuncisión era a los hombres quitarle el prepucio de su miembro masculino, ¿no es cierto? Y el prepucio es la parte externa. Entonces era como símbolo de pacto de un pueblo, un símbolo externo de que realmente son un pueblo, como decía Reggie, apartado, un pueblo santo, un pueblo con leyes diferentes, si bien eso también era una ley sanitaria, pero eran leyes diferentes que tenía. Este pueblo es un pueblo santo, un pueblo diferente. Entonces, eso que era externo también identificaba que era un pueblo diferente a los demás pueblos. Y si alguien quería pertenecer a ese pueblo, también tenía que circuncidarse. Pero lo más importante, como dice en Jeremías 4:4 para hoy, para nuestras vidas, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Para ir a cruzar el Jordán, ir a conquistar y que esos muros caigan y las peleas que están por delante, es la santidad.
es quitar lo que cubre. Ahora Jeremías está diciendo, quitad el prepucio del corazón. El corazón no tiene prepucio, entonces ¿qué está queriendo decir? La cobertura. Quítate lo que cubre ese corazón. Andá con un corazón delante de Dios, con lo que tenga, faltas, falencias, para que Él lo limpie, para que Él lo purifique. No vayas con esa cáscara que Dios no permite entrar en tu corazón. Él escudriña la mente y el corazón. Entonces, Señor, te entrego mi corazón porque quiero conquistar. Y si tu corazón no está en condiciones, no vas a poder tampoco conquistar. Si no está esa santidad, si no estás apartado, si no está esa, hablamos el jueves, si hay carne, porque el prepucio también identificaba la carne, tiene que haber santidad. Entonces, si está eso, hay carne a la hora de conquistar las batallas de Dios, hay una cobertura en tu corazón, tampoco vas a poder conquistar. Y esta generación ya es una generación diferente. Es una generación que los líderes iban llevando la posta, Josué y Caleb, y tienen que hacer como en las corridas de posta, pasársela al que viene de atrás. En un acto sincronizado, tomar la posta del de atrás y empezar a correr hacia la meta. Ahora, esta época de transición es una etapa donde como iglesia tenemos que, no como la generación del desierto murmuró, uy, qué murallas grandes, extrañamos los ajos. No, esta generación ya no es así. Entonces, lo que salga de tu boca de las generaciones pasadas puede contaminar a las generaciones que vienen. Entonces, Josué y Caleb hablaban de las cosas buenas de Dios, hablaban de la presencia de Dios, de todo lo que Dios hizo al liberarlos de Egipto, de cómo el maná estaba día a día, de cómo sus vestiduras realmente no se envejecieron. Entonces, esta nueva generación empieza a absorber todos los milagros, todas las hazañas que Dios hizo. Y es una generación que si dice que si Dios hizo de acá hasta acá, entonces, para entrar en la tierra prometida, lo va a volver a hacer. Entonces, no cuestiona esta generación, no murmura, esta generación empieza a santificarse. Fueron apartados, empiezan a hacer este pacto con Dios como pueblo de Dios, otra vez ser circuncidados. Y hay algo antes de ir a la conquista del muro, antes de que caigan los muros, también pasa algo, no bien deja y se cierra el Jordán, celebran la Pascua fuera del desierto. Empieza a cambiar un poco el escenario. Imagínense 40 años donde el alimento era todo lo mismo, las vestimentas eran las mismas, el escenario del desierto, el mismo cielo, los mismos médanos, no había mucho cambio, no había mucha diferencia. Ahora ya empiezan a haber ríos, montañas, valles, ahora empieza a cambiar todo. Y una vez que cruzan el Jordán, ¿qué sucede? Celebran la Pascua, son circuncidados, el maná cesó. Entonces hay una administración nueva a la hora de las conquistas que están en la tierra prometida. Hay algo nuevo, ya no es Dios va a proveer, sí, Dios proveyendo mediante el maná, mediante el agua de la roca, Dios que no deja que sus vestiduras se envejezcan, ese maná que tenían que ir a recolectar diariamente, porque el del día anterior ya dice que tenía moho, que ya no servía. Entonces ahora cesa el maná. Ahora en la tierra prometida, en los límites del Jordán, ya cesó el maná. Ya empezaron a disfrutar y a saborear los frutos de la tierra. Ahora cuando haya un cambio después del cruce del Jordán, ya lo viejo va a pasar, ya vas a ser administrador, ya vas a disfrutar de los frutos del Señor. Pero Dios va a seguir estando, no quiere decir que no estás, sino que te haces Señor, te haces administrador, entra algo diferente, una etapa nueva, una etapa diferente. Y cesó el maná, y dice que los frutos de la tierra disfrutaron de los frutos de Canaán aquel año. Entonces eso pasa antes de que los muros y de que la conquista suceda. Y se van preparando entonces, Josué también tiene una visión y ve que antes de los muros, antes de Jericó de la ciudad, ve a un varón con una espada desenvainada. Y él le pregunta, ¿quién eres? Entonces él le dice, ¿estás con de los nuestros o sos de los enemigos? Soy príncipe de Jehová de los ejércitos, soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. Entonces eso le da una seguridad mayor de quién estaba a favor del pueblo de Israel. Y ahora sí, vamos al capítulo 6.
versículos 4 y 5. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces acá se produce la forma que Dios iba a estar derribando los muros. Otra vez vemos, ¿no es cierto?, 7 bocinas, y dice que tenían que llevar el arca que es la presencia de Dios. Entonces, de esta forma tan alocada, por así decirlo, para que esos muros caigan, no tuvieron que armar un cañón, una bazuca, tirar una bomba atómica. Lo tuvieron que hacer a la forma que Dios quería. Empezar a rodear esos muros, empezar a transitar por ellos 6 días, y al séptimo día tenía que haber 6 sacerdotes con 6 bocinas de carnero, 7 bocinas de carnero, durante 6 días en silencio, y el séptimo día todo el pueblo iba a dar 7 vueltas y los muros iban a caer, y ahí sí, gritando. Entonces lo tuvieron que hacer en silencio, ¿no es cierto? Y imagínense toda la gente preguntando, ¿cómo lo va a hacer el Señor? No sabían, el Señor no les revela la forma de cómo iba a ser, solamente les dice, esos muros van a caer. Y de nuevo, no cuestiona a esta generación, no empieza a preguntar cómo lo vas a hacer o Dios no lo va a hacer, no tiene dudas, sino que nuevamente los sacerdotes toman el arca y empiezan a marchar. Y el 7, ¿qué quiere decir? Es el número divino, es el número de la perfección de Dios. Entonces Dios lo hace a su forma y para que sea de forma perfecta. Entonces esa es la forma de Dios. No tenían elementos, no tenían nada, ningún elemento de guerra, solamente empezar a dar esas vueltas. Y esos muros realmente eran muy altos, eran una de las ciudades más fortificadas, si no la más en ese tiempo. Si bien la ciudad, dicen comentaristas, que era tal vez pequeña, ¿no es cierto? La ciudad en sí era chica porque pudieron rodearla un día e inclusive 7 vueltas en el lapso de un día tal vez. Entonces habla de una ciudad que tal vez en sí era pequeña, pero los muros eran realmente fuertes y grandes. Y desde ese muro, el pueblo de Israel debajo, totalmente desprotegido, porque cualquier lanza, cualquier artefacto o algo, arrojar fuego, lo que fuere, una lanza con fuego, arrojarles, no sé, algo caliente, estaban totalmente desprotegidos. No es que el pueblo de Israel iba con escudos, no, iban solamente con el arca. Entonces, estaban en un acto de obediencia, haciendo lo que Dios les dijo. Entonces, primer día, al segundo, y nuevamente, acá en el versículo dice, en el 12, Josué se levantó de mañana. Otra vez los puntos, por eso lo ligado que está a la primera parte. Para cruzar el Jordán se levantaron de mañana. Esta característica de la disciplina. Se levantaron de mañana, dice versículo 12, y tomaron el arca de Jehová. Entonces lo primero que estás haciendo en tu vida para cruzar el Jordán, para ir a conquistar, para que esos muros caigan, ese Jericó que hay enfrente tuyo, estás tomando lo primero que haces en tu vida, levantarte de la mañana y agarrar el arca, tomar la presencia de Dios. Entonces ahí está el secreto. Lo fueron haciendo para cruzar el Jordán, lo fueron haciendo durante todo este tiempo, varias veces vemos, y se levantaron de mañana, y antes que despunte el alba. Entonces, este es el ejemplo también de cómo lo hacía Jesús antes de tener toda jornada a lo largo del día, toda victoria a lo largo del día. Entonces ahí está el secreto también, iglesia. Ahí está. Antes de que despunte el alba y muy de mañana tomaron el arca. Otra vez los puntos que vimos en el sermón anterior, de los cuales nos habló Reggie, ¿no es cierto? Ahora empiezan a rodear. Y va todo el pueblo, les dice que vayan en silencio. Y yo me imagino, primer día, segundo día en silencio, pero esta generación
empieza a pensar cosas buenas de Dios. No es como la generación que murmuraba en el desierto, queremos volver a Egipto, hay gigantes. Esta generación se me hace que mientras caminaba, recordaba, ¿no es cierto?, todas las cosas que Dios hizo, mirando sus vestimentas, y como dice la palabra, ni aún sus vestimentas ni sus calzados envejeció en esos 40 años. Mientras veía esos muros altos, recordaban, no nos faltó el maná ni un día. La nube estaba durante el día, la columna de fuego. Dios hizo lo que hizo hace poco, abrió el Jordán porque estaba el arca. Ahora el arca está yendo en cada vuelta que vamos. Entonces está la presencia de Dios. Entonces esta generación empieza a ver cosas buenas. Esta generación dice, bueno, si a Josué y Caleb les dijo que van a entrar a la tierra, que van a conquistar, que van a comer de sus frutos, Dios lo va a hacer. Dios no mintió. Está Josué y Caleb, que realmente fueron los que quedaron. Entonces la promesa, lo que Dios dijo, se fue haciendo. Entonces en cada vuelta que estás haciendo, ¿y qué estás haciendo cuando parece que no haces nada sino estar solamente en silencio en la presencia de Dios? Es meditar los hechos que Él fue haciendo día tras día en tu vida, vez tras vez. Entonces eso te tiene que llevar a decir, si lo hizo antes, ahora está diciendo que esos muros van a caer de acá a 7 días, lo va a hacer. Entonces, ¿cómo cambia ahora la perspectiva? Como una generación sana, una generación limpia, una generación que cree a lo que Dios habló y que realmente ven el cumplimiento en todas las cosas como fueron sucediendo, empieza a creer, empieza a marchar detrás del arca, detrás de la presencia de Dios. Entonces, mientras meditan en eso, meditan en todo lo que fueron haciendo y en silencio, el salmista dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. No tenían nada para hacer. Tenían que inclusive estar callados y sin gritar hasta el 7º día. No tenían armas de guerra. Entonces, espera en Jehová y Él hará. Entonces, la palabra misma, no tenés opción para pelear. Entonces, esos muros grandes empiezan a debilitarse mientras caminás cada vuelta. Cada día que estás ayunando por personas, cada día que estás dando vueltas y parece que no sucede nada, esos muros en tu vida empiezan a perder poder. Pero los cimientos de esos muros se debilitan, pero tus cimientos espirituales, con la constancia, con la obediencia, se van fortaleciendo. Porque tu cimiento es la roca, tu cimiento es Cristo, y esos cimientos eran de arena. Esos cimientos, mientras el pueblo de Israel va caminando alrededor, se van debilitando. Empiezan a aparecer grietas en cada uno de esos días, como dice la palabra de Dios, grietas que amenazan ruina. No le queda mucho a esos muros que te están alrededor tuyo y que te parecen gigantes. Le queda poco tiempo. Entonces, esas vueltas son para hacer cimientos sólidos en tu vida, cimientos espirituales de confianza, pero cimientos débiles que se van debilitando en esas murallas, en ese enemigo, en ese gigante que está y en ese lugar que tenés que ir a conquistar. Entonces esto iba sucediendo hasta que el 7º día, el 7º día dice que el versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Entonces caminaron durante esos 6 días. El 7º día empiezan a sonar las trompetas y ahí le dice, ahora le dice Josué. Y ahí realmente dieron esos gritos de júbilo. Dieron ese grito mandado por ese comandante Josué, ¿no es cierto? Esa estratega de guerra. Y ahora sí, en ese momento los muros cayeron. Ellos no esperaban de qué forma ni sabían cómo, pero ahora fueron derribados. Entonces, a través de la constancia, a través de esa perseverancia, a través de marchar en silencio, en esa oración silenciosa de meditar en las cosas que va a hacer Dios, algo está sucediendo. Se van debilitando los muros. Entonces, seguí marchando, seguí dando vuelta, y en ese momento que vas a gritar, los muros va a llegar un día que van a ser derribados. ¿Y saben cómo dice la palabra de Dios que estaban en ese pueblo? Dice que los varones estaban desahuciados, desanimados, ya no tenían cómo pelear, estaban muertos de miedo
adentro de esa ciudad amurallada. Entonces los enemigos que están viendo y que vieron cómo Dios te trajo, cómo te llevó por el desierto, escucharon todo lo que Dios hizo en favor tuyo. Entonces el enemigo te está temiendo, está detrás de esas murallas escondido. Arranca diciendo Josué 6:1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El enemigo, adentro de esas murallas, sabe que le queda poco. El enemigo, ante los hijos de Dios, ante aquellos que caminan con Dios, saben que no tienen cómo combatir y cómo pelear. Y una vez que caen los muros, sucede también algo muy importante. Cuando cruzas el Jordán, ese cruce del Jordán y esa caída de los muros va a ser para lo más importante, que es conocer a Cristo, ¿no es cierto? La tierra prometida es Cristo. Y lo que manda el Señor le dice, bueno, de acá destruyan todo, no tomen nada, porque si no va a ser maldición, va a ser anatema para el pueblo. Entonces, todo lo que tengan, ya sea oro o plata, va a ir consagrado para el Señor. El resto tienen que aniquilar todo, grande, chico, todas las pertenencias, todo, no tiene que quemar nada. Dice que prendieron a fuego todas las cosas. ¿Y por qué fue esto? Porque Dios es malo. El pecado que había en Jericó era de índole espiritual. Entonces Dios quiere erradicar todo aquello que está en contra de Él, todo lo que es espiritualmente en contra de Dios. Era un pecado muy fuerte en cuanto a lo espiritual. Entonces dice, limpien todo. Y lo que obtengan de ese botín, el oro y la plata, va a ir para el arca, va a ir para los utensilios de Dios. Entonces, eso, lo que hizo el pueblo cuando obtuvo la conquista, dar las primicias de esa conquista, que no tuvieron que hacer nada, sino permanecer, obedecer, caminar en fe. Entonces, la pregunta es, cuando Dios te hace conquistar algo, ¿le estás ofreciendo esa primicia? ¿Le estás dando eso que realmente lo que fue de parte tuya es obedecer? Porque la batalla fue de Dios. Honra a Jehová con las primicias de todos tus bienes. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Tus graneros, no te va a faltar nada. Dale de las primicias, realmente de corazón, de eso que te lleva a ganar una victoria que vos no tenías oportunidad, fuerza. Dáselo como acto de adoración, pero no hacerlo por ese trueque, por ese canje. Hacéselo porque Él fue lo que hizo, Él fue el que propició, Él fue el que hizo que se derriben murallas para conquistar eso. Entonces, ofrecele esa primicia cuando tengas la oportunidad, Dios, que Él te da algo nuevo, dárselo a Dios y ofrecérselo a Él. Porque después va a haber más. Estaba toda la tierra de Canaán por delante después de eso para conquistar. Y dice que la hija de Caleb, inclusive ya el de viejo, le dice, quiero los manantiales y las mejores tierras de arriba. Hija, anda a conquistar. No te va a alcanzar la vida para conquistar toda la tierra, todas las bendiciones que Él tiene. Andá, no te lo prohíbo. Entonces hay muchas bendiciones. Esta es la primera batalla, era la primer conquista que empieza a tener el pueblo de Israel. Ya el escenario es diferente del desierto, ahora es una tierra nueva, un lugar nuevo, y es la primera batalla que tienen. Pero más allá de la conquista, ya sea material o física, una persona quedó. Una persona con su familia, y por ahí escucharon nombrar a Rahab. Rahab era una ramera. Rahab vivía en el muro. Entonces estaba a los límites. No estaba ni fuera ni dentro. Era la que estaba desechada. Era el último orejón del tarro. Era la despreciada. Entonces, aniquilen todo, menos, dice Josué, porque ya había hablado con su ejército, a Rahab, a sus hermanos, a su hermana, a su padre, a su madre, a la familia de ella no la toquen. Josué capítulo 1, cuando manda a los espías a averiguar cómo era Jericó, cómo era esa tierra, dice que los espías se enteran dentro de Jericó que había espías del pueblo de Israel, y entonces mandan a preguntarle a Rahab, ¿dónde están? ¿Dónde los viste? ¿Y ella qué hizo? En el capítulo 1 los esconde en su terrado, los esconde detrás de bolsas de lino, de comestible, y dice, no sé, se habrán ido allá por los vados, fíjense, deben andar por el bosque, le dice a sus propios ciudadanos, a los de su propia nación. Dice, tenemos que capturar a estos israelitas que vinieron como espías, deben andar por allá. Y ella los había escondido. Entonces cuando terminan, salen los de Jericó a buscar a los espías,
Rahab le dice, por favor, tengan misericordia de mi vida, porque yo sé que el Dios de Israel es el Dios en los cielos, es el Dios en la tierra, es el único Dios, y los muros van a caer, que ya esta ciudad desfallece de miedo y que fue entregada a los israelitas. Por favor, cuando vengan y conquisten, tengan misericordia de mí y de mi familia. Bueno, vamos a hacer un pacto, le dice. Este mismo cordón rojo, dice en otras versiones de grana, este mismo cordón por el cual van a bajar ustedes del muro, después de que lo fueron a buscar los de Jericó, dice, ponelo como señal el día que vayamos a conquistar los muros. Ponelo como señal en tu ventana, pero mejor que esté, porque si no realmente vamos a matar todo. Entonces dice que cuando fueron ahora a conquistar la ciudad de Jericó, cuando caen los muros, la única que se salvó de toda la ciudad, de toda la nación de Jericó, del país de Jericó, fue Rahab. ¿Y saben qué? Ahí podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué identifica ese cordón rojo? La sangre de Cristo. Así como cuando el pueblo de Israel en Egipto tuvo que pintar los dinteles con sangre de un cordero, y mientras pasaba el ángel de Jehová, el ángel que iba a dar muerte a todos los primogénitos, a todos, pero en cambio, donde estaba la sangre en los dinteles, que eso identifica la sangre de Cristo, la sangre de un cordero, iba a pasar de largo. Entonces acá nuevamente la salvación iba a llegar a Rahab, a una persona que era lo último, era despreciada, era la ramera. Entonces ahora la ramera del pueblo clama por salvación, clama por vida, y realmente ese cordón fue lo que le dio vida. Esa sangre que identifica el cordero, identifica después la sangre de Cristo, es lo que realmente hizo que ella y su familia pudieran quedar con vida. ¿Y qué nos habla esto? Que tu cruce del Jordán, que cuando cruces el Jordán y cuando esos muros caigan, detrás de esa decisión tuya de permanecer, de prevalecer, de ir hacia el otro lado, hay vidas. Hay vidas como esa ramera, dice la palabra de Dios. Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo sabio de este mundo. Y si profundizamos más en esa ramera luego tiene un hijo, entra a los príncipes, se casa con uno de los príncipes de Judá, y el hijo de ella es Booz. Booz es el esposo de Ruth, que está en el Antiguo Testamento. Tiene todo un libro, Ruth. Y tienen un hijo ellos después que es Obed, que es abuelo, ¿saben de quién? Del rey David. Miren ahora esta ramera, esta que era tenido en poco, su vida que fue salva, entra en la genealogía del rey David. Vendría a ser tatarabuela del rey David. Ni se hubiese imaginado ella. Y el rey David, que dijimos ahora hace poco en el estudio del jueves, ¿cómo dicen esos ciegos cuando ven al Señor haciendo milagros? Dice que gritaron más, hijo de David. Entonces Cristo, quien entra en la genealogía del rey David, de lo cual, si vamos más atrás, ella también es genealogía del Señor, genealogía del Salvador. ¡Wow! Miren lo que había detrás de esos muros. Había algo trascendente, había algo eterno. Estaba el Mesías. Entonces, detrás de esos muros que tienen que caer, hay una conquista espiritual, hay salvación, hay algo mucho más profundo. Entonces, tu conquista y tu cruzar el Jordán y empezar a dar vueltas en fe para que esos muros caigan, valen la pena. Detrás de eso hay vidas y hay una genealogía santa. Y me imagino, tal vez nunca se hubiese imaginado esa ramera, ¿no es cierto?, estando en los muros, viendo el Jordán, que en ese mismo Jordán realmente el Mesías, alguien que estaba en su genealogía, iba a ser bautizado. Y ese Jordán se abrieron en ese momento que pasa el pueblo de Israel, se divide en las aguas, se dividió en dos. Pero en un momento con Cristo, como veíamos la semana pasada, ¿qué pasó? Dice que los cielos se abrieron.
y que Dios dice, este es mi hijo amado. Entonces, en ese Jordán, ese cruce del Jordán, realmente pasan cosas muy significativas. Pasó realmente algo que marcó y marca la historia, un antes y un después. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese mismo momento. Entonces, pueblo de Dios, iglesia, es tiempo, creo, para este tiempo de que podamos atravesar el Jordán, de que empecemos a rodear los muros, y detrás de los muros, detrás de esa conquista, hay algo espiritual, algo que, así como Rahab, esa mujer nunca se imaginó que iba a entrar en la genealogía del Mesías, del Cristo, así nosotros también vamos a estar el día de mañana en la presencia de Dios y vamos a ver que por obediencia, por haber cruzado ese Jordán y por luego empezar a rodear esos muros, que es la primera batalla y la primera conquista, que esos muros van a caer, hay salvación. Entonces tu decisión del cruce del Jordán tiene que ver con un plan eterno, tiene que ver con cosas que vos hoy no te imaginás, pero solamente es obediencia. No es como la antigua generación que murmuraba, que no quería conquistar. Creo que para este tiempo y para lo que viene como iglesia, a nivel personal, tenemos que cruzar el Jordán, tenemos que empezar a rodear los muros en silencio, así parezca que no pase nada, porque tu fe se va fortaleciendo, tu carácter espiritual y tus cimientos, en ese empezar a rodear, en esos momentos de oración, en ese silencio con Dios, están ocurriendo cosas. Y cuando caiga ese muro detrás tuyo, hay muchas Rahab, hay mucha gente que pueden ser esas Rahab, hay salvación pidiendo ser salvos. Entonces, que podamos pasar también la posta, que podamos tener en cuenta de que hay una generación y la que nos sigue, la tenemos que preparar para la conquista. Esa generación de transición está esperando y quiere conquistar. Esa generación que no vivió el desierto, pero vio el Jordán abrirse, están viendo los muros, hay una generación que nos va a presidir y necesitamos prepararla, necesitamos incentivarla, necesitamos decirle las cosas grandes que hizo Dios para que ellos tomen la posta. Entonces es este el desafío que les quiero dejar y que crucemos juntos, iglesia. Hoy el río se está deteniendo para que pasemos todos, grandes, medianos, adolescentes, chicos grandes. Vamos a la tierra prometida, iglesia. Vamos a que esos muros, el muro que tenés hoy delante, se debiliten. Vamos juntos. Vamos. ¿Por qué? Porque el arca y la presencia de Dios está. Entonces vamos a levantar el arca. Levitas, sacerdotes, lleven el arca que es la presencia de Dios. Y vamos a dar de grito ese de júbilo que los muros van a caer. Yo lo quiero ver. Yo quiero pasar el Jordán. Yo quiero que los muros que están delante nuestro empiecen a caer. Así que, iglesia, es tiempo de cruzar el Jordán porque la conquista está adelante. Y hay una generación que sigue y que quiere conquistar. Así que vamos juntos. Atravesemos este Jordán y veamos cómo los muros van a caer. Creamos. Tienen que caer y van a caer en el nombre de Jesús. Porque Jehová es dice el príncipe de los ejércitos. Amén.